¿Te has preguntado alguna vez a dónde se dirigen tus pasos? ¿Hacia dónde va tu vida? Has encontrado obstáculos como rocas que entrechocan y cortan tu camino, remolinos que te engullen hacia los infiernos, ninfas que envenenan tu alma o gigantes de un solo ojo que esclavizan tus días. ¿Has pensado que todos esos eventos eran una carga pesada, un castigo, como Sísifo y su condenada piedra? No has reparado, sin embargo, en que todas estas incidencias forman parte del rumbo y que tú eres el timonel que un día decidió navegar y no ser navegado. Tú eres tu propio rumbo. Jugamos cuando imaginamos vivir. Quizás somos soñados cuando nos creemos reales, pero somos reales solo al beber unos tragos y vivimos de verdad cuando nos echan los dados. El hombre divide su esencia entre el individuo y el universo, finitud y eternidad. El hombre es un ser único, pero también todos los seres que le han precedido en el periplo de la historia. Navegar es una forma de viaje que simula